Un saludo, profesor y compañeras. Estaré hablando sobre el teorema de Green en el plano. El teorema de Green pues, nos dice que podemos calcular una integral doble sobre una región D, basándonos únicamente en la formación sobre el borde de D. Y también dice que podemos calcular una integral de línea sobre una curva simple cerrada, basándonos únicamente en la información en la región que encierra C. Y en particular el teorema de Green pues conecta una integral doble sobre la región D con una integral de la línea alrededor del borde de D. La primera forma del teorema de Green que estaré hablando es la forma de la circulación. Esta forma del teorema relaciona la integral de la línea vectorial sobre una curva plana, simple y cerrada C, con una integral doble sobre la región encerrada por C. Por tanto, la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva simple y cerrada puede transformarse en una integral doble y viceversa. Supongamos que D es una región abierta y limitada simple con una curva de límite C, que es una curva cerrada simple y suave a trozos orientado en sentido contrario de las agujas del reloj. Cabe aclarar también que el teorema de Green solo puede utilizarse para un campo vectorial bidimensional F. Si F es un campo tridimensional, el teorema de Green ya no sería aplicable. Esta integral que vemos aquí, pues es una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C. Y supongamos que F es un campo vectorial con funciones componentes que tienen derivadas parciales continuas en D, donde Px y Qx y Y son funciones escalares que dependen tanto de X como de Y. El teorema también de Green nos dice que la circulación de un campo vectorial F a lo largo de una curva simple y cerrada C, el borde de la región en este caso es equivalente también a sumar todas las derivadas de las componentes del campo vectorial dentro de la región encerrada por la curva C. Es decir, la integral doble, la integral de línea sobre la frontera C se puede reemplazar por esta integral doble que vemos aquí sobre el área de la región D. Q sub X vendría siendo la derivada de la componente Q del campo vectorial F con respecto a X. Y P sub Y es la derivada parcial de la componente P con respecto a Y. Un ejercicio sobre la aplicación del teorema de Green en rectángulo nos piden calcular la integral de línea, donde C es un rectángulo con vértices en 1,1, 4,1, 4,5 y 1,5. Los límites de integración en X irían desde 1 hasta 4 y en Y irían desde 1 hasta 5. Bueno, para el desarrollo de este ejercicio hay que tener en cuenta que el campo vectorial fxy está dado por unas componentes. Un campo vectorial asigna un vector a cada punto del plano. Y pues en el contexto de las integrales en línea y el teorema de Green, las funciones P y Q pues me van a representar las componentes del campo vectorial. En este caso, Pxy va a ser igual a x a la 2 por y. Y q va a ser igual a y menos 3. El siguiente paso es calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de q con respecto a x nos va a dar igual a 0, pues ya que no hay ninguna x en esta componente. Y la derivada parcial de p con respecto a de y nos va a dar x a la 2, ya que sería una constante con respecto a y. El siguiente paso pues es la diferencia de esas derivadas parciales que obtuve, y eso nos va a dar un total de menos x a la 2. La aplicación pues del teorema de Green nos va a dar como un resultado la transformación de esa integral en línea a una integral doble,
que es la que obtenemos aquí. Entonces nos va a dar como resultado esa integral doble sobre la región D, que es el rectángulo encerrado por C, con los vértices en 1,1, 4,1, 4,5 y 1,5. Luego de haber encontrado las derivadas parciales y las diferencias de esas derivadas, tanto de q sub x y dy, pasamos de una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C en una integral doble sobre la región D encerrada por esa curva C. Debemos ahora resolver la integral doble. El primer paso será integrar con respecto a x. Entonces tenemos la integral desde 1 hasta 4 de menos x a la 2 de x. Esto nos va a dar x a la 3 sobre 3 evaluada desde 1 hasta 4. Esto nos va a dar menos 64 tercios más 1 tercio y que será igual a menos 21. Ahora será integrar con respecto a y, este menos 21 que obtuvimos al integrar con respecto a x, y nos dará la integral desde 1 hasta 5, que es el límite de integración de menos 21y de y. Esto nos dará menos 21y evaluado desde 1 hasta 5 para un total de menos 84. Entonces el teorema de Green lo que nos permitió fue convertir la integral de línea alrededor del rectángulo C en una integral doble sobre una región D, y al resolver esta integral doble obtuvimos ese valor de menos 84. Si tuviéramos que evaluar esta integral de línea sin utilizar el teorema de Green, tendríamos que parametrizar cada lado del rectángulo, dividir la integral de línea en 4 integrales de línea separadas y utilizar los métodos de las integrales de línea para evaluar cada integral. Como el campo también es vectorial, aquí no es conservativo, no podemos aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Y el teorema de Green pues nos simplificaría mucho el cálculo. A continuación estaré hablando de la parametrización de superficies. La parametrización de superficies es un concepto fundamental en geometría diferencial que permite describir una superficie en el espacio tridimensional utilizando funciones matemáticas. En lugar de definir mediante una ecuación implícita, se utiliza un conjunto de coordenadas, usualmente 2, que permiten moverse sobre la superficie. Algunos conceptos claves sobre la parametrización pues son los parámetros. Se utilizan dos variables comúnmente denotadas como u y v, que representan las coordenadas de un punto en la superficie, y cada par de valores de u y v corresponden a un punto único también en la superficie. Una superficie puede ser descrita por una función vectorial que asigna a cada par v un punto en el espacio tridimensional. Y la parametrización permite realizar cálculos como el área de la superficie, la curvatura y otras propiedades geométricas utilizando herramientas del cálculo multivariable, y además es esencial en física y en la visualización de superficies en gráficos por computadoras. Y es una forma como de describir una superficie en el espacio tridimensional utilizando dos números, llamados parámetros, en lugar de dar una ecuación complicada que defina la superficie. Y se usa una función que toma esos dos números y nos dice dónde están los puntos en la superficie. Esas son algunas superficies que tienen diferentes parametrizaciones. Cada tipo de superficie, ya sea una esfera, un cilindro, un plano, tiene formas específicas de ser parametrizadas. Por ejemplo, la esfera, el cilindro, tienen sus propias fórmulas de parametrización, pues debido a sus formas únicas. En cuanto a la esfera, pues ya al ser una figura tridimensional perfectamente redonda, pues en la que todos los puntos están a la misma distancia de un centro común, alguna de sus características pues es que tiene simetría esférica, lo que significa que su forma es idéntica en todas las direcciones.
Y para ser parametrizadas se pueden usar pues las coordenadas, se pueden utilizar las coordenadas esféricas. En cuanto al cono, pues una base circular y un vértice en el que se unen pues todas las líneas que conectan eh, los puntos de la base con el vértice. Y pues una de sus características es que la superficie de un cono es curvada y es estrecha hacia su vértice. Y se puede parametrizar en función del ángulo y pues de la altura. El cilindro es una figura con dos bases circulares y paralelas. Una superficie lateral curva que conecta pues ambas bases. Tiene también una simetría alrededor de su eje central, lo que significa que sus secciones transversales son círculos idénticos. En cuanto a su parametrización, se pueden parametrizar usando el ángulo U y la altura B. En cuanto al paraboloide, tiene pues una forma o una superficie curvada que se genera por el movimiento de una parábola a lo largo de un eje. También tiene una simetría alrededor de un eje y su forma recuerda un cuenco o una campana. Y se puede parametrizar donde U es la distancia desde el eje de simetría y B es el ángulo alrededor de ese eje. El plano es una superficie plana e infinita que se extiende en dos dimensiones, sin curvaturas. Y pues sus características son que los puntos de un plano pueden describirse mediante una ecuación lineal en tres dimensiones. Y para su parametrización puede ser muy simple usando dos parámetros, U y V. Y la elipsoide es una figura tridimensional similar a una esfera, pero con diferentes radios a lo largo de sus tres ejes. Tiene una simetría en tres direcciones y sus secciones transversales son elipses. Para la parametrización se puede utilizar una fórmula similar a la de la esfera, donde A, B y C son los radios de los ejes X, Y y Z, respectivamente. Este es un ejercicio de parametrización de un plano donde nos piden parametrizar el plano cuya ecuación es menos 8x menos 12y menos 12z más 20 igual a 0. Y hay que recordar la fórmula para parametrizar un plano. El primer paso es la asignación de parámetros. Se tienen que elegir dos variables libres o parámetros para representar el plano. En este caso, hicimos que x sea u y que y sea igual a b y reemplazamos en la ecuación inicial. El siguiente paso es despejar pues la variable z en la ecuación anterior. Lo que se tiene que hacer es resolver para z en términos de u y b y pasamos el término constante hacia el otro lado de la ecuación y lo dividimos entre menos 12 para que nos pueda quedar despejado el valor de z. El siguiente paso es expresar la superficie en forma paramétrica. La parametrización del plano se da como un vector en términos de u y v. Entonces el vector RV nos dio como resultado de esta parametrización. Esto nos va a describir cualquier punto del plano en función de los parámetros de U y V. El segundo ejercicio nos piden parametrizar la superficie plana cuyo borde es la curva de intersección entre el cono x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado sobre 2 y el plano z igual a y más 1. El primer paso va a ser intersectar los sólidos en cuestión. Se va a reemplazar el valor de z pues en la primera ecuación y vamos a resolver la suma de este cuadrado o expandirlo, que va a ser el primero al cuadrado más
2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y también vamos a multiplicar por 1/2 esa nueva expresión que obtuvimos. Y todos esos valores vamos a pasarlos al otro lado de la ecuación para poder igualarlo a 0. Agrupamos también los términos semejantes de y al cuadrado, y para convertir esta ecuación en una forma estándar de elipse, notamos pues que el lado izquierdo tiene la estructura de una ecuación de una elipse, y reordenamos y completamos el cuadrado para la variable y. De esta manera pues se puede concluir que la curva de intersección es una elipse que pertenece al plano Z igual a y más 1. El siguiente paso es el de parametrizar. Sabemos que es una elipse que pertenece al plano y igual a Z más 1, y en este caso la parametrización está dada por esta fórmula. Esto describe un punto en el espacio en términos de los parámetros U y V. Ahora, la expresión para el dominio D de los parámetros U y V, esto significa que los valores de U y V están limitados a los puntos X, Y que cumplen con la siguiente desigualdad. También estaría hablando de las superficies orientables y las no orientables. Una superficie orientable es una superficie en la que podemos distinguir claramente un lado arriba o un lado abajo, y esto significa que es posible definir de manera consistente también, ya sea un lado positivo o un lado negativo en toda la superficie sin ambigüedades. También cuando se habla de superficies orientables se refiere a aquellas que tienen una orientación coherente en todo su espacio, lo que significa que se puede determinar un lado o frente en cualquier parte de la superficie sin que cambie también al recorrerla. Digamos que cada punto tiene un vector, ya sea que apunte hacia afuera o que apunte hacia adentro. Se puede imaginar con una hoja de papel eh, donde se pinte, digamos, una cara de un color rojo y la otra cara de color azul. Y se puede imaginar de la manera en que uno pueda caminar sobre esa hoja sin que cambie de color. Siempre se verá el mismo color de un lado y el otro del otro lado. Esto es posible en superficies orientables, ya sea en la esfera, porque en la esfera pues se puede tener una normal que apunte hacia afuera, o sea, un lado positivo, y otra que apunte hacia adentro o un lado negativo. También el cilindro, porque si se recorre toda la superficie de un cilindro, siempre se podrá saber cuál es el lado exterior o interior sin cruzarse. Una superficie no orientable es una superficie en la que no es posible distinguir entre los lados de manera continua, porque al moverse por toda la superficie en algún punto se cambiará de lado sin darse cuenta, de forma en la que se puede perder la distinción entre el lado de arriba y el lado de abajo. Un campo vectorial puede ser continuo en una superficie orientable como la esfera, como se mencionaba anteriormente, siempre que las componentes del campo cambien suavemente sin discontinuidades. En estos casos, pues es posible asignar un vector de forma continua en cada punto de la superficie sin problemas. Y en un campo vectorial en una superficie pues no orientable, las cosas se complican un poco, porque en una superficie no orientable como la banda de Mobius, de la que estaría hablando más adelante, o el plano proyectivo, la continuidad de un campo vectorial puede verse afectada por la naturaleza de la superficie. Por ejemplo, en una banda de Mobius, si se intenta asignar un campo vectorial continuo en toda la superficie, pues se encontrará con problemas porque al recorrer la superficie, la orientación del campo cambiará como si se diera una vuelta, y esto hace que en algunos casos no sea posible definir un campo vectorial continuo en superficies no orientables sin crear discontinuidades en el campo. Ahora, ¿qué es esto de la cinta de Mobius? La cinta de Mobius es una superficie no orientable
que se utiliza en matemáticas y geometría, y su característica más importante es que, a diferencia pues de una cinta convencional que tiene dos lados, uno derecho y uno reverso, la cinta de Mobius solo tiene un solo lado y un solo borde. Esto es lo que convierte en una superficie no orientable, lo que significa que pues, no es posible determinar una orientación consistente en toda su superficie. La tira de Mobius pues, es una banda, como ya había mencionado, que tiene una sola cara y un solo borde. Uno se podría imaginar también a una hormiga caminando pues, por su superficie, y pues se descubrirá que puede recorrer toda la banda y regresar al punto de partida, pero en el lado opuesto de donde comenzó, sin nunca cruzar ningún borde. Este cambio pues es posible, este cambio se hace imposible asignar una orientación consistente a toda la superficie, ya que en algún punto la normal, o sea, el vector perpendicular a la superficie, se invierte sin que la hormiga cruce un borde. Para la construcción de esta cinta de Mobius, pues es muy fácil. Primero se comienza con una tira rectangular de papel, luego pues se le hace como un giro de 180 grados a uno de los extremos de la tira, como si se estuviera haciendo un giro de medio giro sin estirarla. Y se une finalmente los extremos de la tira pegándolos para formar una cinta cerrada. Algunas propiedades muy importantes de esta cinta es pues un solo lado. Si se intenta tomar un marcador y trazar una línea desde cualquier punto de la tira o de la cinta, se podrá determinar que al seguir la línea sin levantar el marcador siempre volverá al punto de inicio sin haber cambiado de lado. Y esto se debe a que, aunque pueda parecer tener dos caras, en realidad solo tiene una. Otro dato muy importante es que pues solo tiene un borde. Esta cinta, a diferencia de una banda convencional que tiene pues dos bordes, si se tomara un hilo y lo siguiera alrededor del borde, pues se verá eventualmente que iniciará en el mismo punto sin haber desviado de la superficie, dado que solo existe un solo borde. Otro punto muy importante es la no orientabilidad, pues debido a que a esta estructura de la cinta no es posible mantener una orientación coherente a lo largo de toda la superficie. Por ejemplo, si se imaginara poner una flecha en la cinta, al recorrerla, la flecha pues acabará apuntando en dirección opuesta al punto de inicio, debido al giro de 180 grados que se hizo. Y otro punto es que no tiene interno y tampoco tiene externo. Al ser una superficie pues no orientable, no es posible definir un lado interno y un lado externo pues de manera consistente a medida que se va desplazando por toda la superficie. Y por último estaré hablando de las superficies diferenciables. Una superficie diferenciable es una superficie que en una región pequeña alrededor de cualquier punto se puede aproximar mediante un plano tangente. Esto implica que podemos aplicar las herramientas del cálculo diferencial como derivadas y gradientes para estudiar la forma, la pendiente y la curvatura. La suavidad de la superficie garantiza que podemos calcular derivadas en todas partes sin problemas. Algunos ejemplos de las superficies diferenciables eh, es la esfera, porque bueno, es completamente suave y no presenta esquinas, aristas o puntos donde se interrumpa la continuidad. En cualquier punto de la esfera se puede definir un plano tangente que se aproxime bien a la superficie en ese punto. Y las funciones que definen la esfera tienen derivadas parciales continuas en todos sus puntos, lo que la hace diferenciable también. El plano es diferenciable porque es completamente liso y también es uniforme en todas las direcciones. No tiene quiebres, bordes ni cambios abruptos en sus pendientes. En cualquier punto en el plano tangente coincide con la propia superficie, por lo que las derivadas parciales existen y son continuas en todo el dominio. También la superficie de un cilindro es suave en todos los puntos, no tiene esquinas ni bordes a lo largo de su altura. Cada sección transversal también es un círculo, lo que pues garantiza la suavidad
y además de las derivadas parciales de las funciones que describen el cilindro, que también son continuas en todas partes, por lo que también es diferenciable. Otra figura también es la esfera, al igual que la esfera, perdón, el elipsoide también, que es suave en todos sus puntos, sin bordes ni vértices, y las funciones que lo describen también tienen derivadas parciales continuas en todos los puntos de la superficie, pues lo que garantiza su diferenciabilidad. Este ejercicio nos pide encontrar el plano tangente a la esfera en un punto dado, considerando la superficie de una esfera de radio r igual a 3 centrada en el origen. Su ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Calcular el plano tangente a esta superficie en el punto 2,1,2. Bueno, el primer paso es la ecuación de la esfera. La ecuación de la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r a la 2. La ecuación de la esfera tiene un radio de 3. Esto se convierte en esta ecuación y esto describe una esfera centrada en el origen con un radio de 3 unidades. El siguiente paso son las derivadas parciales. Para encontrar el plano tangente a la superficie en un punto, pues necesitamos calcular las derivadas parciales de la ecuación implícita de la superficie respecto a x, y y z. Entonces tenemos que las derivadas parciales, la derivada parcial de fx con respecto a x es igual a 2x. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y. Y la derivada parcial de fz de f con respecto a z es igual a 2z. Las derivadas parciales, estas derivadas nos van a representar las pendientes de la superficie en cada dirección. El tercer paso es la normal al plano tangente. El vector normal al plano tangente en el punto 2,1,2 es el vector que apunta en la dirección de los gradientes en ese punto. Entonces, en este caso, sería fx, fy y fz, o sea, 2x, 2y y 2z. Al realizar pues esta operación, reemplazando los valores que obtuvimos al hacer las derivadas parciales, reemplazando con los valores en el punto dado, obtenemos que va a ser igual a 4,2,4. Esto se convierte en el vector normal al plano tangente en el punto P 2,1,2. El último paso es la ecuación del plano tangente. La ecuación de un plano tangente en el punto P, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 con un vector normal A, B y C es la siguiente. También se sustituyen los valores de A con 4, B igual a 2 y C igual a 4. Y el punto es el punto que nos dieron en un inicio, 2,1,2. Se reemplazan estos valores en la ecuación inicial y se procede a desarrollarla. Se resuelven las operaciones entre los términos semejantes de menos 18 más menos 18 más menos 2. Eso nos va a dar un resultado de menos 18 que se va a pasar al otro lado de la ecuación, teniendo así solo 4x más 2y más 4z igual a 18. Esta ecuación se puede dejar así, pero también se puede seguir reduciendo. Se puede dividir entre ambos lados de la ecuación para obtener 2x más y más 2z igual a 9. Esta es la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P 2,1,2. Se puede concluir de este ejercicio
donde se ha calculado el plano tangente a una superficie diferenciable, en este caso una esfera. Usamos las derivadas parciales para encontrar el vector normal, que es clave para describir cómo la superficie cambia en cada dirección. Este proceso muestra la suavidad de la superficie, ya que podemos calcular un plano tangente en cualquier punto sin problema, lo cual pues es característico de una superficie diferenciable. Y este tipo de ejercicio pues es ideal para mostrar cómo se aplica el cálculo diferencial a las superficies diferenciables y pues ayuda a ilustrar el concepto del plano tangente de manera clara. Entonces, como decía anteriormente, se ha calculado el plano tangente a una superficie diferenciable y pues se usaron las derivadas parciales para encontrar ese vector normal.